Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que estamos organizando desde el Research Committee 44 sobre movimientos laborales de la Asociación Internacional de Sociología, ISA, junto con el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET y el Colegio de la Frontera Norte de México y con, bueno, el auspicio de distintas asociaciones de nuestros países, como la Asociación de Estudios del Trabajo de Argentina, de México, la Red de Observatorios de Conflicto, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social de Chile. Bueno, esta actividad, este ciclo de charlas, que son dos charlas, em, está centrada en los movimientos laborales latinoamericanos y la situación de los movimientos laborales entre los desafíos de los gobiernos progresistas y el avance de la extrema derecha. Nos parece que es una buena ocasión, la situación tanto mundial como regional, em, para justamente poner en debate e intercambiar cuál es la situación de los movimientos laborales en América Latina. Y elegimos estos dos ejes que tiene que ver con, bueno, distintas derivas políticas en distintos países de la región. En la sesión de hoy nos vamos a centrar en Chile, Colombia, México y Brasil. Em, y en la sesión de mañana vamos a centrarnos en Argentina, Perú, Ecuador y El Salvador. Bueno, presento a los panelistas de la sesión de hoy. Em, Hoy van a exponer Pablo Pérez Ahumada, que es investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y docente de la Universidad de Chile. Santiago Garcés Correa, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, de Colombia. Cirila Quintero Ramírez, investigadora del Colegio de la Frontera Norte de México. Y Carlos Eduardo Martins, investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Bueno, así que si les parece, empezamos. Los expositores los y la expositora van a tener 15 minutos para exponer y luego abriremos una ronda de preguntas eh, e intercambio y luego los expositores van a retomar estas consultas. Por favor, recuerden silenciar los micrófonos. Y bueno, empezamos por Pablo. ¿Te parece, Pablo? Sí, claro, Clara, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ya, gracias. Bueno, lo que yo voy a comentar ahora en mi presentación brevemente son algunos elementos centrales de el movimiento sindical chileno, particularmente durante el gobierno de Gabriel Boric en los últimos dos años. Bueno, como ustedes probablemente saben, Gabriel Boric es un líder de izquierda en Chile que llegó al gobierno el año 2022 con una agenda bien como ambiciosa de cambios que incluía, bueno, transformar el sistema privado de pensiones, extender derechos sociales y también incluía en su programa de gobierno la transformación sustancial del modelo de relaciones laborales. Esto es importante considerarlo porque como marco general a la discusión política en Chile y particularmente la discusión laboral, siempre se habla de la necesidad de reformar básicamente los cambios institucionales que ocurrieron durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Como probablemente ustedes saben, en Chile, tal como en otros países de América Latina, hubo una dictadura militar que en el caso chileno no solo implementó un programa ambicioso de transformaciones neoliberales, sino que también en el marco de esas transformaciones
implementó una reforma sustancial al sistema de relaciones laborales, que hasta el día de hoy se conoce como plan laboral. La idea básica del plan laboral y de la transformación que hizo la dictadura de Pinochet fue que se descentralizó la negociación colectiva y se establecieron una serie de leyes para fragmentar la organización de los sindicatos y para debilitar el derecho a huelga y el derecho y del fondo el poder negociador de los sindicatos. Eh, Esto es importante porque a pesar de múltiples intentos por reformar las leyes, sobre todo colectivas del trabajo, las leyes de sindicalización y de derecho a huelga y a negociación colectiva, eh, los aspectos centrales de la legislación de la dictadura persisten hasta el día de hoy. Eh, En efecto, desde el retorno a la democracia, en el año 1990, prácticamente todos los gobiernos de centro izquierda han discutido o han planteado la necesidad de reformar o de transformar el código laboral. Eso incluye desde el primer gobierno post-dictadura, que fue el gobierno de Patricio Aylwin, hasta el actual gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, al menos hasta el último gobierno de centro izquierda que tuvimos, que fue el gobierno de Michelle Bachelet, ninguna administración ha podido transformar las bases del plan laboral de 1979. Esto traía una serie de consecuencias para el movimiento sindical, que se expresan, yo creo, de buena manera en esta tabla que yo presento acá. Esta tabla presenta los niveles o la tasa de afiliación sindical en las últimas 3 décadas, así como la cobertura de la negociación colectiva y el número promedio de sindicatos que existen en Chile, considerando también el tamaño promedio de los sindicatos. Bueno, como ustedes ven, las tasas de afiliación sindical son bajas en Chile en general. Han ido subiendo en la última década y media, sí, pero siguen siendo bajas, sobre todo porque la cobertura de la negociación colectiva también es baja. Es una de las más bajas de la OCDE, de hecho. Bueno, Chile es un país OCDE. Lo que yo encuentro que es más relevante o que es igualmente relevante, es que en Chile existe un número muy alto de sindicatos, lo que se traduce en un nivel, yo diría, extremadamente alto de fragmentación del movimiento sindical. Actualmente, estas cifras son de la última década, la que está acá abajo, del 2010 al 2019. En esa década existieron 11.000 sindicatos en promedio activos. Actualmente existen 12.000 o 12.500 sindicatos activos. Y el tamaño promedio de los sindicatos es de menos de 100 personas. Esto se traduce en que en Chile existan muchos sindicatos, pero muy chicos y por lo tanto con poca o nula capacidad de negociación. Bueno, en este contexto llegó al gobierno Gabriel Boric, en un contexto, bueno, que como probablemente ustedes saben, de movilización social ascendente, que especialmente se observó antes de la pandemia, en 2019, y en un contexto donde diferentes movimientos sociales demandaban cambios profundos, y en el caso del movimiento sindical, demandaba, y sigue demandando hasta el día de hoy, la derogación de las leyes que comprenden el plan laboral. Bueno, de alguna manera, intentando recoger esa demanda del movimiento sindical, en su programa de gobierno, Gabriel Boric incluye o incluyó, digamos, de manera explícita la necesidad de enviar proyectos de ley para centralizar la negociación colectiva a nivel de rama de actividad económica, así como también establecer una serie de mecanismos de participación de los y las trabajadoras en los espacios de decisión de la empresa. En un momento en su campaña de gobierno, Gabriel Boric incluso habló de la necesidad de que los sindicatos tuvieran participación en los directorios de las empresas. Es una agenda, en el fondo, bastante avanzada, considerando lo poco que se había hecho en los gobiernos anteriores, sobre todo los gobiernos de centro izquierda. Para que ustedes tengan una idea, acá a la derecha, la foto que pongo, es el programa de gobierno del primer presidente elegido democráticamente luego de la dictadura. Si ustedes comparan los textos son esencialmente, o apuntan a la misma idea, es decir, a la necesidad de centralizar la negociación colectiva, a la necesidad de fortalecer el derecho a huelga y a la necesidad de mejorar el poder negociador de los sindicatos. En el fondo pongo este punto de comparación porque han pasado, bueno, más de 30 años y los problemas a los que se enfrenta el sindicalismo son
básicamente los mismos, en el sentido en que a nivel institucional, la demanda fundamental de los sindicatos es transformar el sistema de relaciones laborales heredado desde la dictadura. Bueno, en este contexto han ocurrido recientemente, y muy recientemente, de hecho, una serie de eventos que yo creo que grafican bien la situación del movimiento sindical en Chile en el contexto del gobierno de centro izquierda de Gabriel Boric. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque hasta la semana pasada, literalmente hasta la semana pasada, el gobierno no había hecho ningún anuncio formal respecto al envío de un proyecto de ley para transformar el sistema de relaciones laborales. Lo que así había hecho el gobierno es que había avanzado en leyes que creo yo significan, digamos, un avance importante en las condiciones de vida de los y de las trabajadoras. Por ejemplo, el año pasado se aprobó el proyecto de ley que reduce la jornada de trabajo de 45 horas a 40 horas. Esta ley comenzó a ser implementada la semana, perdón, hace 1 o 2 meses. Al mismo tiempo, el gobierno ha tenido mucha más voluntad que otros gobiernos anteriores para, por ejemplo, aumentar el salario mínimo. Esos han sido, digamos, puntos positivos que demuestran que particularmente quienes dirigen el Ministerio del Trabajo tienen más voluntad digamos, de empujar reformas, incluso considerando el contexto desfavorable del gobierno. El gobierno tiene minoría parlamentaria. Ahora, lo que sin negar como estos avances asociados a la legislación, el movimiento sindical criticaba el hecho de que, habiendo pasado 2 años de gobierno, el Poder Ejecutivo no hiciera explícita la idea de enviar un proyecto de ley para transformar el plan laboral. De la misma manera, muchos sindicatos y particularmente la Central Unitaria de Trabajadores, que es la principal central sindical del país, reclamaba que el gobierno no tenía, digamos así, por decirlo así, tanta disposición para integrar a los sindicatos a la discusión sobre políticas públicas. Como ustedes ven acá, un dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores decía que hace un par de meses atrás, en una entrevista, decía que el problema que tenía el gobierno es que no escuchaba ni tenía la disposición para dialogar, digamos, abiertamente con el movimiento sindical. Lo que él decía es que el gobierno en el fondo mira en menos al movimiento sindical, lo cual se traducía básicamente en la exclusión de los sindicatos de la formulación de políticas públicas centrales para el mundo del trabajo. Bueno, en este contexto, y considerando esto, la Central Unitaria de Trabajadores convocó a un paro nacional que tuvo lugar el 11 de abril y que en términos numéricos fue bastante exitoso si uno considera que Chile actualmente vive en un periodo de reflujo de la movilización social. De hecho, yo diría que en el último año y medio, esta convocatoria de paro fue, digamos, la única convocatoria real que tuvo capacidad de movilizar un número importante de trabajadores y trabajadoras. Eh, Esto creo yo que es importante por varias razones. La principal es que esto demuestra un mayor grado de autonomía de la CUT respecto a los gobiernos de centro izquierda, si uno lo compara al menos con lo que ocurría con gobiernos anteriores en los años 90, por ejemplo, o en los años 2000, cuando quien controlaba el gobierno era la coalición de centro izquierda, la Concertación, la CUT estaba muy alineada al proyecto de la Concertación. De hecho, compartían militancia política, los dirigentes de la Concertación con quienes controlaban el gobierno. Y eso se traducía en que la CUT no tuviera mucha capacidad de movilización autónoma. De hecho, la CUT durante varias décadas fue bastante renuente a convocar, por ejemplo, a paros nacionales, cuando quien estaba en el gobierno era un aliado político. Eso parece que ya no estará así durante el gobierno de Gabriel Boric, y yo creo que esto representa en el fondo un fenómeno de mucho más largo alcance, que es la progresiva separación entre partidos de centro izquierda y el movimiento sindical. En Chile, los partidos de centro izquierda históricamente tuvieron mucho vínculo con el movimiento sindical. El Partido Socialista, por ejemplo, era un partido que tenía mucho trabajo sindical. Incluso la democracia cristiana tenía mucho vínculo con el mundo sindical. Y en la actualidad eso no funciona así. No, digamos, no es así. Por ejemplo, uno de los partidos principales del gobierno, actualmente el Frente Amplio, no tiene tanto trabajo
sindical, lo cual genera espacios de autonomía, porque a excepción del Partido Comunista Chileno, que es un partido, que es un partido que sigue teniendo mucha presencia en los sindicatos, y que sigue teniendo mucha presencia en la CUT, por ejemplo, el resto de los partidos no, digamos, no tiene tanta presencia, lo cual genera, creo yo, espacios de más autonomía sindical que se traducen en esto, en que la CUT ya no sea renuente a convocar a movilizaciones cuando existe un gobierno de izquierda o de centro izquierda que está, digamos, administrando el país. Bueno, en este contexto de pequeños avances en reformas y de descontento, por decirlo así, desde el movimiento sindical, ocurrió el anuncio tan esperado por el mundo sindical, que fue el anuncio que finalmente hizo el presidente Gabriel Boric la semana pasada, de hecho, en su cuenta pública nacional, donde el presidente se comprometió a enviar un proyecto de ley para establecer un sistema de negociación colectiva, bueno, multinivel, que en el fondo lo que apunta es a establecer un sistema de negociación colectiva por rama de actividad económica. Y esto, bueno, está por verse. Esto fue anunciado recién. Naturalmente, el mundo empresarial se opuso a este anuncio, mientras que el mundo sindical lo respaldó, diciendo que ya estaba, pues, bueno, que ya era hora de que el gobierno se posicionara al respecto. Me quedan pocos minutos entonces para ir ya cerrando esta presentación. Eh, cuáles son los principales desafíos que yo creo que existen en este periodo político? Bueno, en términos, digamos, de no desafíos, pero sí aspectos favorables para discutir un proyecto de este tipo, un proyecto que centralice la negociación colectiva y que fortalezca el poder de los sindicatos, a diferencia de otros gobiernos de centroizquierda, lo que se puede observar ahora es que existen algunos actores, digamos, estatales, por ejemplo, eh, gente ligada al Ministerio del Trabajo, que tiene más voluntad política para empujar reformas incluso en contextos de minoría parlamentaria. Eso explica, creo yo, por ejemplo, cómo se pudo aprobar el proyecto de ley de las 40 horas, la reducción de la jornada a 40 horas, en un contexto en el cual, digamos, no existían tantas condiciones favorables para hacerlo. Ese, digamos, es un aspecto positivo que puede generar cierta esperanza respecto a la posibilidad de cambiar las leyes laborales, las leyes colectivas del trabajo. Ahora, en términos desfavorables, o cuáles son los principales desafíos, respecto a las condiciones desfavorables que existen, es que, bueno, existe un gobierno que, como ya dije, está en minoría parlamentaria. Al mismo tiempo, los movimientos sociales y en general la izquierda parece estar muy debilitada luego de, el fracaso del intento por cambiar la constitución, luego de las movilizaciones de 2019. Por lo tanto, estamos en una etapa de reflujo, por decirlo así, de reflujo en donde la movilización social es comparativamente mucho más débil a lo que fue durante el periodo anterior a la pandemia. Y por último, un último desafío que yo creo que es importante destacar es que el gobierno plantea como estrategia para establecer esta reforma laboral la construcción de espacios tripartitos entre gobiernos, empresarios y sindicatos para discutir un anteproyecto de reforma. Esto, digamos, puede ser una buena estrategia, pero la experiencia histórica lo que muestra es que estas instancias tripartitas en Chile son débiles, sobre todo porque no existe mucha voluntad de los actores y particularmente de los empresarios para sentarse a negociar y sobre todo para ceder en las negociaciones. Entonces, yo creo que ahí el principal desafío desde la perspectiva del gobierno es cómo hacer que los espacios tripartitos que se construyan tengan efectivamente capacidad para incidir en la formulación de política laboral y después de eso, cómo hacer para que esa política, digamos, o ese proyecto de ley pueda pasar el Parlamento en un contexto en que no existe mayoría y en un contexto en donde la derecha está fortalecida, sobre todo después de el fin de, el proyecto por cambiar la Constitución y de la derrota de ese proyecto. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Muchas gracias. Después vamos a ir conversando sobre esto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Seguramente recuperaremos algunas cuestiones en las preguntas. Em, Ahora es el turno de Santiago Garcés Correa.
Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy les quiero contar algunos elementos para un análisis de coyuntura de la protesta laboral bajo el nuevo gobierno de Petro y las relaciones entre la protesta laboral y su historia reciente con los proyectos de gobierno que están en este momento en curso. Primero, quiero mostrarles, ahí pueden ver una trayectoria general de las protestas, todas. Bueno, cuando digo todas nosotros construimos en el CINEP la base de datos de luchas sociales a través de prensa directa, prensa regional, boletines de organizaciones sociales, fuentes de segunda mano, bueno, tenemos una gran cantidad de fuentes y esa es la trayectoria general por número de luchas sociales registradas en la base de datos. Una lucha puede ocurrir en varios municipios y en varios departamentos. Si una lucha, el paro nacional del 2021, nuestro estallido social, que empezó el 28 de abril de 2021, ahí en 2021 cuenta como uno, para que lo tengan en cuenta. Si hubiéramos hecho la cuenta a nivel municipal, por acciones contenciosas a nivel municipal, los números serían mucho más altos. Pero bueno, eh, un elemento para tener en cuenta de esto es que a partir del año 2011 y del año 2010 incluso, que empiezan las negociaciones secretas con la guerrilla, y luego sobre todo desde el año 2011, hay un aumento de las protestas que llegan a un primer pico, que fue en el año 2013, con el paro nacional agrario, que hasta el 2013 era el año con mayor cantidad de protestas en la base de datos desde 1975. Como pueden ver, ese número fue superado. Luego, durante la negociación y durante la segunda parte del gobierno de Santos hay una disminución de las luchas, que es el gobierno de Santos fue el que firma la paz con las FARC de derecha, centro derecha, 2010-2018. Luego en 2018 llega Iván Duque del Centro Democrático, extrema derecha, en contra de los acuerdos de paz y vuelve a haber un reinicio en el aumento pues, anual de la frecuencia de protestas. Eh, eso llega a un pico en el año 2022, el segundo semestre ya corresponde al gobierno de Petro, eh, y en 2023 igual se mantiene con valores altos, ya con Petro gobernando en número de protestas, aunque se trata pues de protestas de diferente naturaleza. Ahora, centrémonos ahora en los trabajadores. Entonces, miren, aquí vamos a pasar de trayectoria general en total a por actores. Es una gráfica maluca, pues difícil de ver, pero les pido que me tengan paciencia. Ustedes ahí ven como dos líneas subrayadas. Una anaranjada que corresponde a trabajadores subordinados. Esos son las y los trabajadores que protesten, que independientemente de su forma contractual, desde el prisma analítico nuestro, son claramente subordinados. Por ejemplo, contratistas del Estado, que tienen que cumplir horario, así legalmente no deberían cumplir horario, cuentan ahí como subordinados. ¿Ya? Intentamos ahí coger la realidad y no tanto la figura contractual. Miremos que las protestas de los trabajadores subordinados venían aumentando también desde el año 2018. En el año 2021, que es el año del paro nacional, encuentran un pico y luego bajan ya con el gobierno de Petro en 2022 y 2023, aunque manteniendo niveles altos. La otra línea son los trabajadores independientes, que son, por ejemplo, son mayoritariamente dentro de la base de datos los vendedores ambulantes de comercio informal callejero, también volqueteros, por ejemplo, alguien que es propietario de una volqueta y hay gremios hay un gremio de volquetero en donde es trabajo propietario, pero no hay como un patrón que sea dueño de la maquinaria, sino que ellos mismos son dueños de cada uno de una volqueta. Son trabajadores independientes. Ahí también están sobre todo las trabajadoras sexuales. También venía en una dinámica alcista hasta el 2020, luego caen en la base y no tienen pues el protagonismo cuantitativo que tienen los trabajadores subordinados, que es la segunda categoría con más protestas después de una gigante, que son pobladores urbanos y pobladores de frontera urbano-rural. Eso es tanta cosa, tan distinta, que podríamos decir que el actor social con mayor cantidad de protestas, que mantiene como cierta identidad consigo mismo, o sea, que se puede agrupar a partir de ser fundamentalmente movilizaciones de carácter laboral, es el actor con más cantidad de protestas en la base de datos. Esperan, sigo. Aquí
brevemente, esto es solo trabajadores subordinados en ese periodo de tiempo, 2010-2023, que me equivoqué, es 23, ignoren ese 2. Miren cuál es el primer combo de trabajadores con más participación. Salud, ¿cierto? Los trabajadores de la salud, que padecen sobre todo retención de salarios, adeudo de salarios, en un contexto donde más del 65% del personal está tercerizado y subcontratado, no son contratados de manera directa por los hospitales, sino que sufren formas de deslaboralización. Y el segundo son los educación, ahí casi que el 90, más del 90 y pico por ciento de esas protestas de educación son trabajadores del magisterio público, trabajadores del Estado, que hacen parte pues, del sistema de profesores públicos de nuestro país, con protestas sobre todo por retenciones salariales de otras prestaciones sociales y salud. Muy, muy importante, salud, y eso va a ser fundamental al final. Y el tercer factor, el tercer grupo con más protestas, son minería e hidrocarburos. Aquí hay que decir que se trata sobre todo de luchas de carácter, pues, enmarcadas en el marco de procesos de negociación colectiva, de pliegos laborales, también en contra de políticas de persecución antisindical y también protestas junto a otros actores sociales como campesinos, indígenas, grupos étnicos, para que la minería y las actividades de hidrocarburos paguen una mayor deuda social, o sea, haya mayor inversión social en los territorios. Que los trabajadores se juntan con las comunidades aledañas para luchar por mayores compromisos por parte del Estado y de las empresas. Los adversarios, no me voy a quedar acá, quedémonos con que este sector que ven acá, están viendo el cursor. Hola. Sí, Sí, listo. Bueno, este sector son estatales, órganos ejecutores de carácter estatal. Este son empresas privadas como adversarios principal adversario de las luchas. Y aquí en empresas hay mixtas y estatales, como empresas de servicios públicos. Esto para decir que la inmensa mayoría de luchas de los trabajadores colombianos se dan contra adversarios públicos, estatales, bastante más que el sector privado. Y aquí vemos, no me detengo en esto, agrupados por motivos. El principal motivo es incumplimiento de pactos. Aquí hay retenciones salariales, también incumplimiento a protestas previas o violaciones a la convención colectiva, luego políticas estatales y luego pliegos laborales. El pliego laboral como motivo, cuando es un pliego pues, de carácter oficial, eso ha disminuido una barbaridad en Colombia en los últimos años. Esta cantidad de motivos, yo pues, les cuento que la mayoría de estos incumplimientos de pactos tienen que ver con, como les decía, con adeudo de salarios, violaciones a pactos previos y que los trabajadores nombran como incumplimiento de pactos todo tipo de violaciones a la legislación laboral, incluido, por ejemplo, las promesas de limitar la tercerización. Cuando uno va a ver estos motivos ya más desgranados, no tanto en categorías sombrilla como estas, uno se va dando cuenta que lo que más resalta es lo siguiente, se los cuento: adeudo de salarios y luchas contra la tercerización y la subcontratación laboral en un sentido amplio, o sea, luchas en el marco de relaciones triangulares donde los trabajadores exigen o que les paguen lo que les deben al contratista, o que la empresa que originalmente tercerizó responda por lo adeudado, o simple y llanamente contratación directa. Y esto, sin duda, esta agenda de motivos, sin duda, es como lo que está en el centro de la reforma laboral. Y ahora paso a hablarles brevemente de la reforma laboral, que está radicada en el Congreso de la República desde agosto del año pasado, y ahora es probable que si no se aprueba en su primer debate, para finales de junio, la reforma se hunda. Esta reforma básicamente viene a revertir los efectos flexibilizadores de la Ley 80 de 1990 y la Ley 789 de 2002. Y estos son los puntos fundamentales. O sea, hay una positivización en la reforma de cosas que la jurisprudencia constitucional ya venía avanzando, pero que estaba en la jurisprudencia de las Cortes, pero no está en la ley. Entonces,
casi que los trabajadores dependen de demandar ante un juez y de que el juez los ampare. Hay un privilegio por la estabilidad laboral, básicamente hay un privilegio por el contrato a término indefinido y los contratos fijos, el contrato laboral a término fijo o contratos deslaboralizadores como la prestación de servicios, como un contrato civil de prestación de servicios, tenderían a desaparecer. Hay una limitación de la subcontratación y de la tercerización. En Colombia tenemos una playa de figuras de tercerización laboral en donde hoy en día destacan los contratos sindicales, que se usan contratos sindicales para tercerizar, sobre todo en el sector salud, y todo esto viene a acabarse con la reforma. Ahora, en la práctica, la negociación política está atascada. El gobierno no tiene las mayorías para pasar una reforma laboral que, insisto, casi que es un cálculo, o sea, está recreada a partir de lo que los trabajadores sí luchan todos los días, sobre todo los sindicalizados, pero tiene la fuerza tal vez para aprobar el componente individual, pero no el componente colectivo. En el componente individual, tal vez, si la reforma no se hunde, ¿qué ya se logró aprobar? Primero, una reorganización de la jornada diurna. En Colombia, en este momento, por leyes flexibilizadoras, la jornada nocturna, o sea, desde donde aplica el recargo nocturno, empieza a las 9 de la noche. La reforma gubernamental, el recargo nocturno empieza desde las 6 de la tarde y ahora por negociaciones pusimos que se empieza a las 7 de la noche. También un aumento del recargo para trabajo en dominicales y festivos y mayores garantías para el debido proceso en el despido sin justa causa. Eso es como lo del componente individual que tal vez pase, pero el componente colectivo, que es básicamente bueno, una persecución a las políticas antisindicales, una tipificación de un montón de conductas antisindicales como delitos que, de nuevo, parecen sacadas de la base de datos nuestra, eso se va a retirar y el gobierno, si logra aprobar la reforma, esta reforma en su primer debate en 2023, eso sería una victoria y dejaría para el próximo año el componente colectivo de la misma. Ahora, bueno, aquí voy a un par de datos de carácter estructural para tener en cuenta. La dificultad eh, para lograr consensos en el Congreso con diferentes fuerzas para pasar la reforma laboral también tiene que ver pues con una debilidad orgánica del sindicalismo. Aquí pueden ver algunas cifras, les invito a ver sobre todo el total. En 2021 teníamos un 4,4% de afiliación sindical, hoy en día tenemos un 3,6%, y eso a pesar de que si ustedes ven el asalariado del sector público, viene aumentando con los años, sobre todo porque ha habido, desde el gobierno de Santos, ha habido una implementación de la negociación colectiva de todo el sector público, agrupados, ya no simplemente entidad por entidad, sino una negociación de rama. Eso favoreció a los sindicatos públicos, pues. Aún así, a pesar del avance en sindicalismo público, hay un retroceso en la afiliación, por ejemplo, en los asalariados del sector privado, que esta reforma, si se lograra aprobar el componente colectivo, eh, intentaría avanzar, pero debo decir que es bastante improbable que lo logremos. Aquí les muestro, pues básicamente, las fuerzas en disputa en el debate público frente a la reforma laboral. O sea, ¿quién está a favor de la reforma laboral? Pues, por supuesto, las izquierdas, los movimientos sociales, los sindicatos, asesorados sobre todo por organizaciones no gubernamentales y académicos muy cercanos al mundo del derecho laboral, frente a una derecha que lo que dice, como en todos nuestros países, es que cualquier aumento de costos por una reforma laboral garantista va a aumentar la informalidad y el desempleo, que de lo que se trata es de aumentar la masa de asalariados, así sea de manera precaria. Y hay que decir que en el caso colombiano, estas fuerzas de derecha tienen mucho más poder mediático que las fuerzas progresistas. Incluso aquí hay una debilidad sociológica o política, es que no es solamente que los medios de comunicación resuenen más los argumentos de la derecha, sino que yo les debo confesar que en el debate público, a la hora de hacer algo relativamente sencillo, como ofrecer modelaciones económicas de carácter pues calequianas o neokeynesianas
ofrecer a la opinión pública argumentos distintos respecto a los efectos del aumento de costos laborales en el mercado de trabajo. Ya voy a acabar. La izquierda colombiana y la intelectualidad crítica colombiana ha sido bastante débil. O sea, no es solo que la derecha mediática vaya a difundir más los argumentos basados pues en modelos de equilibrio general y todo esto, sino que la cantidad de papers y de informes eh, tendientes a ganar la hegemonía en el campo de la argumentación para posiciones heterodoxas, la verdad estamos débiles. Es un problema tremendo. Ya me pasé del tiempo. Hay que decir, ahorita tal vez en las preguntas, que aparte de la laboral, la pensional y la reforma a la salud, la pensional sí va a pasar, la reforma a la salud no, se vincula directamente con las luchas laborales, pero ahorita en las preguntas les cuento por qué. Por ahora dejo ahí. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. La verdad que es súper interesante todos los desarrollos que venimos escuchando. Es el turno ahora de Cirila Quintero. Bueno, le voy a pedir a Clara que también me mida el tiempo porque ya ven que batallamos para hablar. Entonces, bueno, yo le voy a presentar una ponencia que se llama Democracia Sindical en México entre avances e incertidumbres. Por lo que veíamos con Pablo, pues están, y tanto lo que veíamos con Santiago, ellos está ahorita en la parte de impulsar cambios en la reforma laboral. Yo les voy a contar un poquito de la historia de lo que ha pasado en México ya con la reforma laboral reciente. Entonces, vamos a ver aquí. Ahí está. Bueno, entonces, ya vi que bueno, miren, los objetivos son cuatro. Primero quiero delinear, por ejemplo, cómo a partir del gobierno de López Obrador en el 2019 se dieron ciertos cambios para impulsar la democracia sindical en México. Y luego también cómo estos cambios, ¿cómo se llama? Laborales, sobre todo, pues, pretendían modificar la libertad sindical, la legitimación de los contratos colectivos y la lucha por la titularidad del contrato colectivo. Todo ello con la finalidad de hacer más representativos los sindicatos. Pero desde mi punto de vista, ya a casi ahora cerrando el gobierno de López Obrador, me parece que la reforma laboral en México ha tenido un carácter muy limitado y entonces yo le quiero compartir parte de lo que yo vería, digamos, que se vislumbra a futuro. Bueno, en primero un poquito que en la ley que se impulsó en el 2019, que también ya venía de los cambios que se habían hecho anteriormente en el 2015 en México, entonces el punto fundamental va a ser la democracia sindical. Sobre todo porque se dieron distintos dictámenes, como se promulgó una nueva ley federal de trabajo y también por los requerimientos del Tratado de Libre Comercio, versión 2 que firmó México con Estados Unidos, en donde se dice que para la exigencia para que firmara Estados Unidos, era que incluyeran un capítulo laboral. Y por lo tanto, el capítulo 23, pues está del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, está muy vinculado con cuestiones laborales, en donde se enfatiza la importancia de la democracia sindical. Para muchos, sobre todo, se trata de que Estados Unidos introdujo esta cláusula para que México no tuviera el dumping que tenía laboral, es decir, que a través de bajos salarios y a través de, digamos, de sindicatos muy protección para los empresarios, siguiera, ¿cómo se llama?, teniendo una competencia desleal con ellos. En México también, ustedes los han oído, somos famosos por esta parte de los sindicatos de protección, es decir, sindicatos que están en la letra, pero que realmente no tienen una participación con los trabajadores ni una real representación, y bueno, que se le ha asociado mucho con la CTM, pero están otras centrales. Y bueno, también en otros de los TEMEC, aparte del capítulo 23, delineó lo que eran los mecanismos laborales en los que supuestamente se pueden ayudar a los trabajadores que presenten violaciones en sus cuestiones de laboral, o sea, también en su contrato colectivo. Y bueno, también Obrador fue electo en el 2018, entró en funciones a partir del 2019, y una de las primeras fundamentales fue el movimiento de Matamoros. Esta es una foto del movimiento de Matamoros. Entonces, el movimiento de Matamoros se movilizaron casi como más o menos como unos entre 40 y 50,000 trabajadores. Entonces, esto, un buen contexto laboral, una movilización laboral,
anunciaba para muchos compañeros, decían la primavera laboral en México. ¿Qué es lo que pasó? Para mí, lo más importante es que si bien hubo algunos avances importantes para estimular lo que es la cuestión de la democratización, hubo también muchos aspectos que limitaban, sobre todo cuando esta ley que se había hecho, desde mi punto de vista, en el escritorio, en las altas esferas y todo eso, se pasaba a la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque un elemento fundamental, por ejemplo, era que se dijo, bueno, tenemos una nueva ley federal de trabajo, pero en un estudio reciente que hicimos con la Universidad del Colegio de la Frontera, el Colegio de Sonora y lo que es la parte de la Universidad de Cornell, entrevistamos a trabajadores de 12 compañías y lo que encontramos es que solo el 50% conoce la nueva ley federal, sabe que tenemos una nueva ley federal de trabajo, lo que realmente es preocupante. La otra parte es que la democracia que a mí me parece que se estaba tratando de impulsar es una imposición desde arriba, como que el gobierno dijo, aquí está la ley y van a ser democráticos y eso, pero realmente no tenía un contexto real para impulsarse eso, porque únicamente se trató de ir haciendo cambios en los estatutos de los sindicatos, de ir haciendo procedimientos, que al final eso no va a desembocar realmente en una democracia. La otra parte me parece que el ser democráticos en México, más que provenir realmente de un interés que los trabajadores lo tienen, pero más bien respondía a digamos, a los requerimientos internacionales que se están pidiendo a México. Tienes que ser democrático, tienes que abrir tus sindicatos, todo, y por eso se estaba haciendo más que realmente un cambio de movilización de la esencia, digamos, de los trabajadores. La democracia también que se impulsa como que parecía ser como quiere todo nuevo, todo el panorama con sindicatos independientes y los sindicatos corporativos que han existido durante mucho tiempo como que tendrían que desaparecer porque pertenecen a la CTM, pertenecen a otras instancias oficiales, digamos como que generalizando que todos son iguales cuando realmente existen muchas diferencias y hay regiones que a pesar de CTM son bastantes combativos. Entonces, la otra parte sería, realmente en esta democratización, uno de los puntos fundamentales que se enfatizó fue la libertad de asociación. Ya iban a surgir los sindicatos de acuerdo a lo que se requiriera, de acuerdo a lo que ellos, los patrones lo quisieran. Pero realmente habría que hacer una discusión más amplia de qué es lo que es la democracia sindical. Esta nueva ley supuestamente busca formular sindicatos democráticos, sindicatos, digamos, de manera que sean independientes separados de las grandes centrales. Pero realmente, ¿qué estamos viendo? Que los sindicatos que se formaron durante Obrador, que fueron muy poquitos, no más de 10 independientes realmente, fueron no sindicatos, estos fueron emergidos, digamos, de la lucha sindical, pero la mayor parte de sindicatos que se aceptaron fueron, yo le digo, de líderes oportunistas, que encontraron la apertura para ser reconocidos como la parte de la Central Auténtica de Trabajo en México, que está dirigida por un ex senador que es Pedro Aces, que creció de manera asombrosa, de tener pocos miembros en el territorio nacional, llegó en este momento a cerca de 9 millones sindicalizados en todo el territorio nacional. Entonces, es pero no son realmente emergidos de los trabajadores, sino que más bien fueron de alguna manera organizados como en las viejas centrales y fueron haciendo cabildeo y fueron organizando trabajadores, pero sin ninguna, digamos, perspectiva ideológica. La otra parte es que también los sindicatos así, entonces provenientes de luchas reales, son muy poquitos, pero lo más asombroso es lo escaso que a pesar de que se ha difundido mucho la ley, a pesar de todo eso, solo avanzamos 0.7% para tener los sindicatos en México. Entonces, estábamos al inicio en el 2018, el 2019, en 12%, ahorita estamos en el 12.7%. Entonces, la pregunta es, ¿realmente eso es para decir que fue exitosa en esta parte? Esta es una fotografía de la hora que estuvo la lucha en Matamoros, precisamente de esta lucha contra lo que es el charrismo sindical. El segundo apartado fue la legitimación de los contratos colectivos. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya tiene tu sindicato, pero de alguna manera muchas veces los trabajadores no conocían su contrato colectivo. El gobierno mexicano, a través de la Ley Federal del Trabajo, dijo, ahora solo van a ser válidos los contratos que conozcan sus trabajadores y los contratos que sean conocidos por sus trabajadores y que ellos digan, estoy de acuerdo.
Eso suponía que los trabajadores tenían que tener una copia de su contrato y los tenían que leer y tenían que estar de acuerdo para expresar que sí o no. ¿Qué es lo que pasó? Me parece que en este proceso faltó mucho, se vio la legitimación como un proceso administrativo. Tienes esto, repartiste entre tus trabajadores, hiciste las votaciones, está legitimado. Pero realmente no hubo un cambio estructural. Realmente continuó igual. En ese estudio que les marcaba recientemente, que acabamos de terminar, se encontró que el 60% de los trabajadores no sabe qué es la legitimación de los contratos colectivos. Pero lo más increíble es que el 100% de ellos hicieron una legitimación. Entonces, este es un punto sumamente relevante, pero lo más, si esto no fuera preocupante, lo más importante es que, de acuerdo a los últimos datos que se manejaron en el 2023, terminó la legitimación de contrato, solo el 21% de todos los contratos colectivos de México fueron legitimados. Es decir, que es algo así como 30.500 contratos colectivos de un total de 139.000. Es decir, estamos hablando de una cuestión mínima. De acuerdo a la ley, todos los que no fueron legitimados desaparecieron. Entonces, el punto en esta parte es realmente una ley que te desaparece contrato, porque algunos dicen, ay, es que todos sean de protección. No, yo conozco sindicatos que eran muy pequeños, como de los que hablaba Pablo, que tienen 90, 100 trabajadores, que no tenían el poder, digamos, ya ni siquiera, digamos, el poder el poder de los recursos, una computadora, la preparación para poder capturar todos los datos que te pedían la Secretaría de Trabajo para validar tu legitimación, que quedaron fuera. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué pasó con estos 79% que no fue, digamos, ratificado? Esta parte es una foto de una de las legitimaciones que hubo, en donde se establecían urnas, y los trabajadores iban a decir un sí o no. De las aprobaciones, casi el 90% yo creo que se aprobó de los contratos colectivos que sí se legitimaron. Y esto llega al último punto. El último punto que de la ley, por una parte era la democracia, la otra la legitimación de contratos, y finalmente era crear un sistema que te hiciera más una justicia laboral. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente en México los conflictos laborales, entonces tanto colectivos como individuales, se tardaban años en solucionarse. Es decir, una banda laboral te podía llevar 2, 3 años o 4 años, y entonces por eso el trabajador terminaba desistiendo y de alguna manera buscaba otra forma de trabajo porque no seguía esta ley, el resultado final. El gobierno dijo, bueno, no solo si queremos que los sindicatos sean reconocidos los independientes, si queremos el contrato colectivo sea legitimado, entonces necesitamos tener un sistema más eficiente. ¿Qué hizo? Dijo, vamos a delinear nuevos centros federales de conciliación y registro sindical en todo el país. Va a haber una federal y va a haber una laboral. Y también vamos a terminar con las juntas de conciliaciones. Entonces dice, y con eso, y vamos a poner personal nuevo en en todos estos nuevos centros. Es decir, de alguna manera eran personas sin experiencia en la cuestión laboral. Al principio decían que querían abogados que estuvieran trabajando en esta parte. Los abogados no respondían, por supuesto, porque les iban a pagar un poco. Y terminando siendo, pues, trabajadores sociales, sociólogos, los que empezaron a hacerse cargo de estos nuevos centros, que realmente era una limitación fundamental. Y por otra parte, el gobierno, como era toda una implementación de maquinaria, lo que hizo fue ir planeando en 3 etapas la implementación de esta maquinaria. Una vez que tengas el centro y una vez que tengas tu personal, te voy a abrir. Dividió en 3, desde el 2020 hasta el 2023, en 3 regiones fue abierto el país para que de alguna manera cada uno fuera implementándose. La última región que se consideró que implementó esta parte fue la región norte de México, que es donde está la mayor concentración económica. Entonces, después de casi 3 años, que ya lleva el gobierno 2, 3 años,
se implementó apenas ese equipo de nueva legislación. Entonces, esto llevó a muchísimo descontrol entre los trabajadores, entre los manejos de los conflictos, pero lo más importante, las juntas de conciliación anterior no solucionaron todos los conflictos y miles de conflictos quedaron sin resolver. Entonces, supuestamente, en algún momento, no sé cuándo lo van a hacer, se va a resolver eso. Entonces, ¿qué tenemos en esta parte con este nuevo juicio laboral? Por lo que yo he visto en los estudios que he realizado, primero, no son eficientes, no hay esa eficiencia que se buscaba y los procesos son sumamente largos. Mientras que para los sindicatos, digamos, por ejemplo, como la CATEM que le mencionaba, les reconocen rápidamente su sindicato, para los independientes es bien difícil. Un sindicato de aquí, de Matemáticas, que es Tridonet, que llegó ante los mecanismos y todo, le tomó casi 2 años obtener su registro. Entonces estamos realmente viendo que estos cambios están muy difíciles, es muy, muy, muy difícil esta parte, y sobre todo también se están deteniendo más los conflictos, porque, por ejemplo, los procesos de huelga tampoco se están dirimiendo rápidamente. Entonces, por ejemplo, aquí en Matamoros una huelga lleva, después de que los trabajadores han ganado casi un año y no se les ha dirimido. Ya para cerrar, simplemente hago unas conclusiones. Me parece que si hay un avance formal en cuanto a libertad sindical, sí realmente hay algunos sindicatos que registraron, los mayores sobre todo, pero la mayoría fueron sindicatos de líderes pragmáticos que aprovecharon estas oportunidades. Luego, pues que la nueva Ley Federal de Trabajo realmente, pues no tenemos más sindicalizados, pocos contratos dejó también muchos trabajadores fuera, por ejemplo, todos los informales, que son más del 50%, no los alcanzó esta ley, solo fue para esto el 12.7% que yo les comento, y reducido a la automotriz. Y bueno, para los abogados y las autoridades laborales, la reforma laboral no fue exitosa por los trabajadores. Les faltó decisión, les faltó participación. Sin embargo, los estudios dicen que no hubo información suficiente y sobre todo no se les dio la participación a los trabajadores real para que ellos se apropiaran de esta gran oportunidad que representaba el cambio de la ley. ¿Hacia dónde vamos? Les pongo 2 imágenes. La primera imagen yo le llamo neocorporativismo o nuevas expectativas. La primera imagen es la última reunión del 1 de mayo con López Obrador, en donde en la mesa estaban los líderes corporativos, los de la CTM, los de la CROC, los de todos. No estaban los sindicatos independientes realmente. La segunda foto es de la recientemente foto de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, que aquí está reunida con la CATEM, en donde el líder le dijo, te ofrecemos 9 millones de votos. Y finalmente, estos son los trabajadores que luchan a pie. ¿Hacia cuál modelo vamos? Tenemos muchos planteamientos aún. Gracias. Muchas gracias, Cirila. Bueno, seguimos con Carlos Eduardo Martins. Muchas gracias. Bien, la situación en Brasil debe ser ubicada em um marco histórico mais amplo. Há como 4 fases do movimento laboral em Brasil em los últimos 40 anos. Há uma fase de los anos 80, donde el nivel de huelgas y de días parados se incrementa muchísimo, sale de aproximadamente 10.000 dias parados para 130.000 dias parados entre 1983 e 1989 e 90. Isso é resultado do restabelecimento da democracia em Brasil e também do desarrollismo, que foi uma política econômica seguida por la ditadura del gran capital em Brasil. Então, se tratavam de huelgas, sobretudo impulsadas por
los trabajadores de la industria manufacturera de Brasil, com uma grande ubicação em São Paulo. Tudo isso foi a base do Partido de los Trabajadores. E este movimento huelguista se manifesta em uma pressão política por cambios institucionais, apesar de que o Congresso brasileiro de 86 foi um congresso conservador, porque os partidos de la centro-derecha e de direita eram maioria no parlamento. Apesar disso, a Constituição foi muito progressista, em razão de las pressões crescentes de los movimentos sociais, pressões crescentes que quase se manifestam em la vitória de Lula em la eleição de 1989. Com uma aliança com o trabalhismo oriundo de Getúlio Vargas, com o personagem principal político deste movimento era Leonel Brizola. Então, houve um apoio, uma convergência entre Brizola e Lula e quase se ganhou a eleição. Frente a esta ameaça, o grande capital brasileiro abandona completamente o projeto de desenvolvimento e já no governo Collor apoia a recessão, apoia a desindustrialização, lo que vai depois se organizar de maneira mais sólida em la gestão de Fernando Henrique Cardoso e a adesão de Brasil ao Consenso de Washington. Então, Brasil se transforma em el principal caso de desindustrialização no mundo. A indústria manufacturera, que representava cerca de 25% do PIB brasileiro, hoje representa algo em torno de 10%, 11%. Se desenvolveu uma enorme precarização da força do trabalho, destruição de direitos laborais, sociais, etc. E o nível de huelgas sale de dias parados, sale de 130 mil dias parados por ano, em 89, 90, para aproximadamente 18 mil dias parados em 2002. Com a crise do neoliberalismo, que se desenvolve em toda a América Latina, Lula finalmente liga o governo, e liga o governo com uma proposta centrista, pero uma proposta centrista onde pudo, por lo menos, impulsar algumas iniciativas desenvolvistas, sobretudo porque a conjuntura internacional era muito favorável. Vivemos entre 2003 e 2014, o ciclo do boom das commodities, e também um período de ingressos de capital estrangeiro muito substancial na América Latina. Tudo isso reativou a economia, elevou o nível de emprego e também houve uma certa intenção de reconstruir a máquina pública, incrementando o número de servidores públicos no governo federal, em los governos estaduais e municipais. Bem, isto implicou em um ressurgimento das huelgas em Brasil. E um ressurgimento extraordinário que se manifestou mais claramente a partir de 2008. Então, há uma explosão de huelgas em Brasil, impulsadas não mais por el setor privado, pero sobretudo desde os trabalhadores de la educação, de la salud, de los servidores públicos em geral, e isso começou a se difundir ao setor privado, de tal forma que em 2016, 2015, 2016, se liga ao patamar máximo de 140 mil dias parados, superando a marca de 89 e 90. Então, o golpe de Estado de 2016 vem justamente desarticular isso.
el golpe de Estado, retomó el neoliberalismo y la recesión como un proyecto de Estado, un proyecto de ley. Se creó una aprovación de una ley que congelaba los gastos primarios del Estado. Solamente poderiam variar a la inflação. Isto garantizava uma recessão muito importante, incluso porque se combinava com a reversão do ciclo das commodities, se combinava também com a reversão do ingresso do capital estrangeiro. Então, o Estado, que poderia ser o ator que iria impulsar a economia, não hacía, e se havia criado uma legislação en el Congreso que impedía que se hiciese. Y para derrumbar esta legislación se necesitaba de mayoría cualificada. Entonces, lo que va a ocurrir es un derrumbe del nivel de huelgas en Brasil. Se cae de 140.000 días parados para cerca de 20.000 días parados en 2020. Y solamente con la cuestión de la catástrofe y la presión social para que el Estado gastase, es que se pudo retomar el nivel de huelgas. Entonces, en 2021 y 2022 se manifiesta un cierto reascenso. El Lula gana el gobierno en 2022, empieza a governar en 2023, pero empieza a governar retomando uma política centrista, mais à direita aún que seu primeiro governo. A proposta do Partido de los Trabajadores hoje é disputar a aliança del gran capital com o fascismo. Esta é a proposta do Partido de los Trabajadores. Então, se adere a los marcos generales del neoliberalismo, se adere a la austeridad fiscal, y el Partido de los Trabajadores busca ofrecer como ventaja de su alianza la desmovilización social para garantizar una tranquilidad política en el país. Entonces, eso se verifica en las políticas que se está implementando. El gobierno Lula busca ser um campeão da austeridade fiscal, desmontou a lei imposta por el golpe de 2016, criou uma lei mais blanda, pero sua política de governo é uma política de profunda austeridade. Incluso se está articulando desde o governo Lula agora se desmontar uma conquista da Constituição de 88, que foi vincular a saúde e a educação a pisos definidos por la Constituição. Então, se definiu por estas leis que a saúde deveria ter e a educação nível de gasto mínimo do presupuesto, e o governo Lula está articulando para desarmar, para quebrar este piso e, portanto, para garantizar recursos para um superávit fiscal, comprimindo os gastos em educação e saúde. Diversas outras iniciativas do governo Lula vão nesta direção. Uma enorme dificuldade de negociar com o movimento huelguista que hoje se desenrola em Brasil em la educação superior. Há uma enorme dificuldade porque o governo Lula não quer recuperar ou anular, em verdade, as perdas salariais impostas em los últimos anos, praticamente congela estas perdas, e o presupuesto para a universidade este ano é menor que o do ano passado. O governo Lula também não quer nada com uma justiça de transição e abandonou completamente a proposta de museu da memória e da verdade em Brasil. Brasil é, quizá, o único país que sofreu ditadura na América do Sul que não criou uma justiça de transição, e é o país que tem
la lideranza en número de homicidios en el mundo. Entonces, en este escenario, el movimiento social no consigue hacer una ofensiva política e ideológica a la hegemonía del neoliberalismo. Y eso es muy peligroso porque, de hecho, el fascismo crece quando dois elementos estão presentes. De um lado, uma crise do liberalismo tradicional. E, de outro lado, uma crise da esquerda que abraça o neoliberalismo ou o liberalismo hegemônico para tentar sustentá-lo. Então, em Brasil, temos um liberalismo político profundamente vinculado ao neoliberalismo, um neoliberalismo em crises como patrão de acumulação, e uma esquerda que está buscando sostener este patrão de acumulação, incluso abrir novas fronteiras à acumulação, restringindo o gasto em saúde pública e o gasto em educação, abrindo espaços para o setor privado de saúde e educação atuar. E isso afeta a popularidade do governo, porque basicamente o que o governo pretende é fazer uma política para o grande capital e para os extremamente pobres, pero há 70% da população brasileira que depende do pressuposto estatal. Por exemplo, se tomarmos a população brasileira que tem plano de saúde privado, são 20% das pessoas em Brasil. Então, a política de beca família, que alcança 30% da população, não alcança outros 50% que necessita de apoio estatal. Não? E isso, este hueco se manifesta en la disminución de los gastos en salud, la disminución del gasto en educación. En educación, por ejemplo, cerca de 80% de los padres ponen sus hijos en la escuela pública. Entonces, de hecho, una política de combate a la extrema pobreza no es suficiente para atender a la demanda de presupuesto que a população brasileira necessita. Esta é uma política, a meu ver, social-demócrata muito semelhante à la que Lenin descrevia em relação à Segunda Internacional, com a diferença que o Brasil não é um país imperialista. Ao contrário, o Brasil é um país que sofre transferências negativas de plus-valor. O Brasil é um país que tem um patrão de acumulação basado na superexplotação do trabalho. Então, uma social-democracia que prioriza uma política corporativa, que basicamente visa a garantizar a repartição de cargos e remunerações no Estado com o grande capital, uma política destas não é suficiente para atender a la pressão social por câmbio que é muito forte em Brasil. Então, o grande problema é que o governo brasileiro hoje não mobiliza o movimento social, não mobiliza. Ao contrário, incluso se justifica dizendo, mira, não há pressão social, não podemos ir adelante. Quando a verdade é que se tomarmos, por exemplo, o cenário de 8 anos atrás, o que se tinha, 8 ou 9 anos, era uma grande pressão social. Incluso o golpe de Estado de 2016 solamente foi possível porque, frente à forte pressão social, o governo Dilma tomou como decisão generar uma recessão de curto prazo. E, para isso, começou a incrementar as taxas de interesse e desarticulou o crescimento econômico. O que se passou foi que, em 2015, o governo Dilma pagou cerca
de 10% del PIB de interés. El interés fue elevado de 7%, a la tasa de interés de 7%, para algo en torno de 15%. El gobierno Dilma, en su segundo mandato, en el primer año, incrementou muitíssimo a taxa de desemprego. Então, foi basado nessa desarticulação do governo com sua base social que o fascismo ingressou. O fascismo ingressou como um substituto do neoliberalismo tradicional, que também estava muito decadente. Então, veio com muita cautela e com muito temor este caminho que está manejando o Partido de los Trabajadores em Brasil, um caminho que atribui a garantia da governabilidade à aliança com o Gran Capital, quando se sabe que em las eleições não é o Gran Capital que vai ter a maioria de los votos, a população que vota é uma população pobre, não é a população do Gran Capital quem vota, majoritariamente. E se sabe perfeitamente que, por mais que o Partido de los Trabajadores ofereça, o Gran Capital sempre vai querer mais de lo que o Partido de los Trabajadores pode oferecer. Então, se perde sua base social, esta aliança será muito fácil de ser descartada e abre espaço para uma possível volta do fascismo. Isso foi o que ocorreu em diversos espaços. A experiência de Alemanha nos anos 20 é essa, de uma social-democracia que se rende às imposições financeiras. A experiência da Argentina é muito parecida com essa. O governo Alberto Hernández ele vem para pagar a deuda que Macri generou, sigue rigidamente a austeridade fiscal. Não há nada mais parecido com Fernando Haddad em Brasil do que Sérgio Massa. E em Portugal, o que se viu também é uma esquerda que resolve zerar o déficit fiscal. E o resultado foi o crescimento da extrema-direita. Então, a austeridade fiscal é o grande combustível do fascismo e não é uma prática generalizada no mundo de hoje, por el contrário, é uma exceção. Se nós outros tomarmos, por exemplo, o gasto público na União Europeia, a União Europeia define que países com mais de 60% do PIB de deuda, podem praticar déficits fiscais de 3%. Em Brasil, se querem um déficit fiscal zero e hasta superávit. Então, Carlos, basicamente, é esse o cenário. Já sí, está podés chegando ir o tempo. cerrando. Te dejo a palavra. Perfecto. No sé si te había mandado un mensajito, perdón. Ahora retomamos igual con las preguntas. Realmente muchas gracias y bueno, sí, efectivamente el proceso, la experiencia se asemeja mucho a lo que pasó acá en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Entonces abrimos a preguntas. Les pedimos por favor que sean concisos a la hora de preguntar, así aprovechamos mejor el tiempo y a los panelistas. Carlos Mejía. Muy bien, nada, muy buenas tardes, noches, compañeros y compañeras, colegas y colegas. Tengo dos preguntas en general para las exposiciones que me han parecido muy agudas, muy perspicaces, con mucha información y eso, y me parece muy importante para tener una mirada así más general, ¿no? Una primera que tiene que ver con una tendencia y que puedo entenderla a partir de varias de las intervenciones, es este proceso en donde el sindicalismo del sector público va ganando cada vez más presencia frente al sindicalismo industrial, manufacturero.
Entonces, mi pregunta para los ponentes es, si, ¿qué cambio supone en el sindicalismo en general esta transición este, sectorial, esta transición demográfica sectorial, ¿no? Que cada vez tengamos más sindicalismos del sector público, tanto en las protestas como en la afiliación, ¿no? Luego una cosa que tiene que ver con lo siguiente, la segunda pregunta muy concreta. Entonces, eh, igual llama la atención porque, claro, son gobiernos progresistas dentro de la definición que querramos darle, pero bueno, es progresista. Todos estos desencuentros, ¿no? Que existen entre estos gobiernos progresistas y los movimientos sindicales. Más allá de las buenas intenciones, lo que vemos es, en algunos casos, en Chile, en Colombia, en parte en México, propuestas desde arriba, ¿cierto? Desde arriba que se van planteando para atender el tema laboral, el tema sindical, ¿no? A excepción, claro, de Brasil, que ha sido muy clara la exposición. Entonces, estos desencuentros entre un gobierno progresista y un movimiento sindical, entonces, mi pregunta es, ¿cómo explicarlos? ¿No? Es simplemente desconocimiento del mundo sindical, de lo que ocurre en el sindicalismo desde estos gobiernos de centro izquierda. Es esta, no sé, distancia que también es particular porque, digo, históricamente sabemos que hay una relación entre sindicatos e izquierdas, ¿no? Entonces, este desconocimiento o es también la dificultad que tiene el sindicalismo para construir una agenda propia, una agenda y una estrategia. O sea, estos gobiernos desarrollan estas propuestas desde arriba porque no tienen un interlocutor o porque el sindicalismo no tiene una agenda clara de qué cosas quiere eh, 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 reivindicar frente a un gobierno progresista. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Em, bueno, más preguntas. Yo aprovecho que no hay más preguntas, al menos por ahora. Y sí, digamos, retomo esto que plantea también Carlos Mejía de la importancia que vienen teniendo, digamos, la conflictividad en el sector público y el sindicalismo en el sector público. De hecho, esto también se observa en Argentina, ¿no? Como los sectores de educación y salud, por ejemplo, protagonizan o tienen una importancia muy importante en la dinámica de la conflictividad social. Em, y también pensaba cómo también estas limitaciones digamos, de avances o de reformas más radicales a favor de la clase trabajadora, cómo se relaciona, por un lado, con esta transformación, si se quiere, de la clase o en la composición de la clase, y también otro aspecto que apareció en las exposiciones, más claramente quizás en la de Santiago con respecto a Colombia, de la importancia de la informalidad laboral y de formas, si se quiere, no clásicas, diríamos, como diría de la Garza, de ¿no? formas no clásicas o inserciones laborales que no se encuadran tan fácilmente aparentemente, con las formas de trabajo asalariado, y bueno, y con formas de organización sindical. Entonces, ¿cómo también se vinculan estas dificultades en el avance de la clase con esas transformaciones en la composición de la clase? Bueno, no sé si. Acá una pregunta de Amanda Muñoz. ¿Cuáles son las principales estrategias que podrían implementar los sindicatos en Chile para aumentar su tamaño y efectividad en la representación de los trabajadores? Gracias también por las preguntas, Amanda, y gracias, Carlos Mejía, por tu comentario y tu pregunta.
para no extenderme tanto, yo creo que bueno, lo que tú planteas sobre la importancia del sector público es algo que se ve, yo diría que en todo el mundo. O sea, en Chile también, en Colombia por lo que veo se ve, en Europa lo que yo conozco se ve, en Estados Unidos también se ve. Y es que claro, es que el sector público, a pesar de todo lo que ha pasado, tiende a tener leyes más protectoras del trabajo y por lo tanto los trabajadores y las trabajadoras del sector público tienen mayor capacidad de movilización, incluso en países como Chile, en donde el derecho a sindicalización en el sector público no está reconocido. Eso es algo súper importante porque el sector público es muy fuerte en Chile en términos de organización sindical, pero legalmente no pueden existir sindicatos de trabajadores en el sector público y tampoco puede existir negociación colectiva o huelga o derecho a huelga reconocido por ley en el sector público. A pesar de eso, igual existe y es bastante, digamos, poderoso, si uno lo compara con el sector privado. Entonces eso es un fenómeno que ha cambiado la naturaleza del sindicalismo de las últimas décadas y yo creo que eso se presenta, al menos lo que yo veo en Chile, como un desafío para el movimiento sindical, digamos, más tradicional, sobre todo porque, por ejemplo, en la CUT, que es la principal central sindical en Chile, eh, la proporción de sindicatos del sector público es muchísimo mayor a la que existe en comparación al tamaño de la fuerza de trabajo del sector público. O sea, si uno quiere decirlo así, el sector público está sobre representado en las instancias de toma de decisiones de la CUT. Eso puede ser un problema en el sentido en que la capacidad de representar a segmentos, sobre todo más nuevos del sector privado, por ejemplo, actualmente de servicios, no sé, de el trabajo de plataformas, por ejemplo, es un desafío pendiente. Ahora, lo que yo he visto en la CUT, en Chile al menos, es que han habido esfuerzos concretos para superar estos problemas de representatividad. O sea, por ejemplo, el año pasado en la central sindical acá en Chile se construyó una oficina, un servicio especial de, técnicamente es como ¿cómo decirlo? Es una oficina especial dedicada a la organización de trabajo de plataformas y de nuevas formas del trabajo. Es difícil organizar esos sectores, bueno, lo sabemos, por la condición contractual en la cual se desenvuelven, por la frontera difusa entre trabajo independiente y trabajo asalariado, pero me da la impresión que los sindicatos, o la central sindical, en este caso la CUT, está haciendo esfuerzos para intentar expandirse a esos sectores que en sí mismos son muy difíciles de organizar. El sector informal también es muy difícil de organizar y también, digamos, supone otro desafío. Ahora, bueno, para no extenderme tanto, respecto a la pregunta de Amanda, que dice que cuáles son las estrategias que podrían implementar los sindicatos para aumentar su tamaño y su capacidad de representatividad, bueno, hay varias estrategias, entre ellas, por ejemplo, una la que yo me acuerdo ahora, sí, es la unificación de sindicatos. Eh, Hay casos concretos de sindicatos en Chile que se han unificado, sobre todo considerando un tema fundamental, que es que en Chile existe, me parece que en Colombia también existe, ahí tú me podrías, Santiago, corregir, pero existe como paralelismo sindical, o sea, existe como multiplicidad de sindicatos dentro de las mismas empresas. En Chile ese es un problema gigante, porque hay empresas que tienen, no sé, 50 sindicatos dentro, 60 sindicatos dentro. Walmart tiene 150 o 200 sindicatos dentro, entonces bueno, es manejable en el sentido en que cuesta mucho construir solidaridad cuando los sindicatos están representando el mismo tipo de trabajadores. Y de hecho los sindicatos compiten entre ellos para quitarse afiliados. En ese contexto hay sindicatos que lo que han intentado es unificarse, en el fondo organizacionalmente, fusionarse y empezar a trabajar como si fueran uno. Eso suena fácil, pero no es tan fácil porque legalmente hay que seguir un procedimiento que es bastante complicado. Esto naturalmente no es como aleatorio, esto surge porque la legislación laboral en Chile está hecha para fragmentar el poder de los sindicatos. Bueno, esa es una estrategia que se me ocurre y que ha funcionado a pesar de lo difícil que es. Voy a responder muy brevemente todas las preguntas. Eh, que en Colombia la proporción del sindicalismo público sea gigante y la del privado pequeño no es nuevo. No he vivido otro país
antes pues de la Ley 80 de 1990, del inicio del neoliberalismo, fue así. El año 1975 fue el año con mayor cantidad de participación de la industria en el PIB, y ese año en Colombia fue el año con más huelgas de la historia. No hemos vuelto a tener tantas huelgas. Pero que ya sea hegemonía del sector público, eso es no es nuevo. Son 40 años en esas. Algunas cosas particulares de investigaciones propias. Por ejemplo, en el paro del 2021, el sindicalismo público fue más activo que el sindicalismo privado. El sindicalismo privado fue los primeros días a las grandes marchas, pero ya luego tenían la disciplina laboral, la espada de Damocles de que los echaran. Los sindicatos públicos se pusieron al servicio de las movilizaciones que aquí llamamos de primeras líneas. Los jóvenes de barrios populares que fueron como la vanguardia y el ámbito más disruptivo del movimiento, y el que implicó que durante meses la cosa siguiera más allá de las convocatorias formales. Ahí es evidente que se expresan intereses de clase trabajadora, sin duda, reivindicaciones que tienen que ver con las luchas de clases que los trabajadores sindicalizados y los grandes sindicatos no pretendían representar. Recuerdo en una entrevista a un dirigente sindical que él me decía que una vez fue a reunirse con los pelados, con los jóvenes que estaban pues dirigiendo estas primeras líneas que en un momento dado parecían milicias populares. O sea, venimos de un país con esas tradiciones. Yo recuerdo el senador Iván Cepeda diciéndome un día, oiga, esto, si no hacemos algo, estos se van para la guerrilla. O sea, son como mundos de vida muy distintos los del sindicalismo a los de este sector del pueblo que se movilizó. Recuerdo que un dirigente sindical, cuando llegó a reunirse con ellos, los veía todos pues con pasamontañas, camisetas de superhéroes, y él decía, no, esto, yo no sé, o sea, yo estoy acostumbrado a que la gente tenga camisetas del Che Guevara o pasamontañas de la guerrilla, pero ver a estas personas, para mí están disfrazados. O sea, les cuento este testimonio como un ejemplo pues de la ruptura de mundos de vida que hay entre el sindicalismo y estas expresiones de las clases populares del paro 2021. Segundo, sobre los desencuentros entre agendas sindicales, movimientos sindicales y políticas gubernamentales. Debo contarles algo que les iba a contar en la intervención, que es el asunto de la reforma a la salud, para que vean. En Colombia hay un modelo de aseguramiento privado donde las aseguradoras de carácter privada reciben recursos públicos, compiten entre ellas y crean redes de prestadores públicos y privados. La mayoría son privados, 90% de los hospitales del país son privados, 10% públicos. Con ese modelo, los trabajadores de la salud pierden, porque los hospitales nunca tienen, debido a la demora de los pagos de las aseguradoras privadas, nunca tienen dinero para contratarlos, y hay un adeudo de salarios estructural. Hay protestas de 11 meses de salarios, 12, 15. Frente a eso, el gobierno no pudo aprobar la reforma a la salud, pero intervino algunas aseguradoras, y en la medida en que la ley no ha cambiado el sistema, está intentando, con la plata que ya tienen, pagarle a los prestadores de salud, a los que antes estaban rezagados en los pagos adeudados, porque la aseguradora prefiere pagarle primero a los hospitales que son de su mismo grupo económico. Un poco complejo. El punto es que el gobierno se vio en el reto de, bueno, vamos a resolver esto. No ha podido. Es muy difícil. O sea, no es que haya un desencuentro, es que hay un atasco legislativo, la reforma no pasa, y la gestión de la crisis es sumamente difícil. Lo sería para gobiernos con más experiencia, lo es para un personal menos calificado porque nunca hemos gobernado. Miren, segundo ejemplo, la salud de los profesores. En Colombia, los profesores tienen un régimen especial de salud, los profesores del sector público. ¿Cómo funciona? Hay una plata del Estado. ¿Cómo funciona hasta ahora? Hay un fondo de administración de esa plata que contrata privados, y los privados hacen las redes de prestadores. ¿Qué se hizo? Se nacionalizó. O sea, el diagnóstico que yo comparto, ¿cuál es? No, estos privados con plata de los maestros están haciendo un uso opaco de recursos públicos, contratan a sus propios prestadores, entonces el deterioro en salud es terrible. Pues les cuento, desafortunadamente, que el gobierno logró empeorar la salud de los profes. Yo comparto el diagnóstico, yo he visto los documentos del modelo, o sea, la idea es construir un modelo para los profesores que sea un piloto de la reforma a la salud. Pues fue un fracaso estrepitoso. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen del fracaso? Creo yo, y lo digo con tristeza, idoneidad.
O sea, lo dice pues alguien de izquierdas como ustedes, es los cuadros, nos faltan cuadros competentes. A lo mejor si en 2026 logramos volver a ganar, esto va a ser visto retrospectivamente como costos de la transición hacia modelos que recuperen lo público. Pero en este momento, junio de 2024, está fracasando. Entonces es complejo y les voy a decir por qué fracasamos. Que en Colombia el neoliberalismo y la ampliación del presupuesto público para la atención social no son contradictorios, sino que vinieron de la mano. En el 91 empieza el neoliberalismo en Colombia a nivel constitucional, pero también el Estado social de derecho. Entonces, todos los cargos, todo el saber técnico de cómo manejar con recursos públicos, pero a través de prestadores privados, los servicios de salud y educación o pensiones, formaron unas élites profesionales formadas en esos 30 años de neoliberalismo o de neoinstitucionalismo de derechas. Entonces, ahora que el gobierno intenta hacer un viraje socialdemócrata para que el Estado social de derecho sea un estado de bienestar y que el neoliberalismo retroceda, nos es sumamente difícil, porque aunque la agenda sindical vaya bien, los profesores lucharon por lo que el gobierno quiso hacer, un sistema público de salud, y fracasamos, estamos fracasando. Entonces, dejo la coyuntura abierta y espero que en 4 años poderles decir que estos son costos de transición ineludibles de cualquier transición, como los costos que tuvieron el neoliberalismo. Pero por ahora nos falta idoneidad técnica para reformas socialdemócratas. Gracias, Bueno, Santiago. Cirila. sí, bueno, yo creo que efectivamente el sindicato, digamos, de los trabajadores públicos se ha incrementado. Sin embargo, yo creo que eso no significa un fortalecimiento del sindicalismo como grupo social, porque está muy supeditado al gobierno federal, al gobierno, digamos, en este caso federal. Por ejemplo, en el gobierno, en México, los trabajadores del Estado están en lo que se llama el apartado B, que nos limita, bueno, nosotros no, porque al parte de las universidades estamos en el apartado A, que es un sindicato con contratación colectiva y demás, pero muchos de los profesores, muchos de los trabajadores del Estado no tienen derecho a una contratación colectiva muy limitada en sectores claves como en las telecomunicaciones, como Pemex, todo. O sea, la vez que se rebelan los trabajadores de estos sectores, está la requisa. O sea, los paran y les declaran inexistente la huelga. Y entonces yo creo que esta división que hay entre los apartado A y parto B es el primer, digamos, punto de división de la clase trabajadora. Entonces yo creo que esto, los trabajadores, tenemos el sindicato más grande de profesores de América Latina, el CENTE, pero eso pues está dirigido mucho por líderes corporativos que no se cambiaron en esta legitimación. Entonces, y la otra parte que yo creo que también habría que llamar la atención relacionado con quién está creciendo y qué sectores, pues es el sector servicios. Está creciendo infinidad en todas nuestras economías y son sectores, como decían anteriormente, que no están sindicalizados y que es muy difícil sindicalizarlos. Y si a eso le agregamos la economía informal, pues realmente el panorama para hacer trabajo de sindicalización está bien difícil. En cuanto a la segunda pregunta, en los desencuentros, a mí me parece que los gobiernos, bueno, voy a hablar del mío, no voy a generalizar, el gobierno mexicano tiene la trayectoria de negociar los cambios aunque dice que hace mesas de diálogo con la base, lo hace a nivel cúpula. Entonces, con los líderes o con la camarilla cercana es la que va tomando la determinación. Así se han hecho las reformas laborales que se han hecho. Entonces, cuando no conoces el piso o cuando estás negociando con líderes que realmente únicamente están en el ámbito político, pero no conocen el ámbito fabril, no puedes esperar mucho. Además, los sindicatos, por lo menos en México y en esa sí, en mucha parte de América Latina, incluso hasta Estados Unidos y Canadá, han tenido una política defensiva. Es decir, les vienen los cambios de reestructuración, flexibilidad y ahora con estos cambios que vinieron con la ley, de que no me pegues tanto y cuando no pierdo, en real de tener una política ofensiva. Entonces yo creo que lo mismo se junta el negociar únicamente a nivel cúpula
Y en esta ley de México hubo muchos abogados laborales, pero abogados laborales que ven que las leyes están muy bonitas, pero no conocen la realidad. Yo tuve algunas confrontaciones con algunos de los compañeros, o sea, o diferencias, por ejemplo, con el futuro alcalde, que entonces es uno de los líderes principales. Les decía, es que no veo que vaya a avanzar, y me decía, es que mira, Cirila, date cuenta que ahora los trabajadores van a tener un buffet de sindicatos para escoger, y yo como socióloga me horrorizo, porque eso es la fragmentación, lo que decía Pablo. O sea, en vez de que esté pensando, y cuando le das un voto, vaya usted a elegir a su líder, vaya usted a hacer, pero es un voto individual que puede afectar a la conciencia colectiva, porque no tienes un trabajo de cohesión. Entonces, yo creo que también eso es un punto fundamental cuando es hecho por abogados, desde la cúpula, y que no hay una propuesta sindical, pues no puedes esperar otro punto de vista. Y luego, finalmente, lo que me pregunta, ¿en qué mejoró la cuestión laboral y qué no? Bueno, yo creo que hay una mejora en que hay la posibilidad de que por lo menos en el papel puedas acceder a organizarte. O sea, de que puedas tener con ciertos requisitos puedes conseguir un sindicato. No mejoró en que me parece que únicamente es que cumpla los requisitos administrativos para decir que eres independiente, y no importa la esencia, no importa si realmente cambiaste. Entonces, eso sí es muy preocupante, porque entonces yo puedo, y además se abrió la ley de que ahora cualquier sindicato en cualquier parte puede organizar a cualquier clase de trabajador. Es decir, yo después puedo tener un sindicato en la Ciudad de México e ir a sindicalizar a la frontera. Entonces, sin conciencia, sin conciencia como clase, sin nada. Entonces, esto yo creo que también es un punto fundamental. ¿Hacia dónde vamos en México? Pues yo creo que acabamos de elegir presidenta o sea, con un nivel asombroso. La participación fue increíble. O sea, 35 millones de votos no los consigue nadie. Entonces, pero yo creo para los trabajadores, ojalá, o sea, realmente enderecemos el rumbo, pero eso significa, porque yo siento que no son los trabajadores la lucha la que se está llevando a cabo, la que está siendo más evidente, sino estos grupos que les platicaba de este sindicato que llegó a los 9 millones, pero que más bien funciona como sindicato anterior. Depende, no he visto en la agenda de nuestra nueva presidenta un llamado hacia los trabajadores. Ha tenido reuniones últimamente con ellos, pero no he visto una agenda laboral. Ojalá y realmente pues sea ella le dé su sentido propio, no solo como la primera presidenta, sino también con un contenido, digamos, laboral y social. Nada más. Gracias. Sí, en Brasil también el gobierno busca desmovilizar los trabajadores para que no se impulse ningún movimiento más radical que ponga en cuestión el neoliberalismo. La tesis es que tenemos que hacer una frente democrática con el neoliberalismo para evitar el fascismo. Esta es la tesis, esta es la trampa donde está el gobierno poniendo parte de los trabajadores. E isso se manifesta, por exemplo, em la questão de los índices de huelga que eu manifesté anteriormente. Então, eu dije que houve um crescimento de dias parados depois de uma grande caída, um crescimento que se deu com uma economia política de combate à pandemia, à catástrofe. Então, houve um crescimento de 20 mil dias parados entre 2020 e 2022, de 20 mil dias parados para 50 mil dias parados, pero en el primer gobierno el primer año del mandato de Lula, se cae de 50 mil para 40 mil. Entonces, hay un esfuerzo de contención. E isso me parece muito pouco sustentável do ponto de vista político. Me parece que, ao contrário, isso é que fortalece a extrema-direita, isso é que lhe permite dizer que ela é que está fora do sistema, etc. Então, essas ambiguidades se manifestam muito claramente, por exemplo, em vários campos da política pública do governo brasileiro. Por exemplo, Lula
llamó mucha atención cuando denunció Netanyahu por el genocidio en Palestina. Pero al mismo tiempo, ¿qué hizo el gobierno Lula? Compró 1.000.000.000 de armas de Israel. Al mismo tiempo que se denunciaba la política de genocidio, el gobierno Lula, presionado diplomaticamente por Israel y por la clase dominante brasileña, va y compra 1.000.000.000 de armas de Israel. Al mismo tiempo que se quiere desvincular el piso constitucional de la educación y la salud, se quiere vincular el piso constitucional a la defensa, a los gastos en defensa. Entonces está postulando un nivel de gastos en defensa de 2% del PIB, del PBI. Entonces son problemas profundos que van desarrollando y que van desacreditando el gobierno. El efecto en el movimiento sindical es de división, porque una parte no acepta este nivel de manipulación, otra parte defiende y el movimiento obrero que debía estar unido se queda fraccionado y fracturado. Bueno, muchas gracias. Yo creo que estamos cerrando. Quedó una pregunta para Pablo ahí en el chat que no llegamos a leerla sobre cómo proyecta la implementación de la ley sobre Sí, flexibilidad laboral. Si sí, la querés pregunta de responder Lucas. algo. Sí, de Sí, Lucas. bueno, ya tengo un par de minutos para responder esa pregunta. Un par. Un par, dos minutos. Ya, bien rápido. Ya, esa es una buena pregunta y de hecho es una gran pregunta porque pone en el centro del debate algo que se discutió el año pasado cuando se aprobó la ley de reducción de jornada laboral. Sobre eso hay diferentes interpretaciones. Yo tengo la propia. Yo creo que las críticas que hubo respecto a la implementación de la ley de reducción de la jornada de trabajo, las críticas que tenían que ver básicamente con que cuando la ley se aprobó, incluyó la posibilidad de establecer cláusulas de flexibilidad laboral en ciertos casos. Esas críticas son correctas, pero yo creo que, bueno, en un contexto de minoría parlamentaria, naturalmente el gobierno solo pudo pasar esa ley cediendo en algunos aspectos. Y la manera en cómo se cedió fue aceptar que en ciertas circunstancias la reducción de la jornada fuera de la mano con acuerdos de flexibilidad horaria, que en este caso en particular solo pueden ocurrir cuando existe sindicato en la empresa. En el fondo, el sindicato es la única entidad que tiene el derecho a negociar cualquier instancia de flexibilidad. En ese sentido, los que defienden como ese movimiento, digamos, legal, plantean que se podría restringir la flexibilidad porque en el fondo la flexibilidad no va a ser imposición unilateral de los empleadores. ¿Qué ocurre? Como bien plantea Lucas en su pregunta, en Chile los sindicatos, bueno, son débiles y muchos de ellos no tienen tanta capacidad negociadora, entonces está por verse, digamos, cuál va a ser el efecto real que tiene particularmente los artículos sobre flexibilidad laboral. Yo creo que eso es algo que se va a resolver, digamos, en la práctica. No podría aventurarme, digamos, con una respuesta sobre eso. Naturalmente, la capacidad de negociación de los sindicatos es lo que va a definir si efectivamente esas cláusulas van a jugar a favor o en contra digamos, de lo y de las trabajadoras. Pero creo que, claro, la flexibilidad, en ese caso particular, fue la concesión que se hizo para reducir la jornada laboral. Para cerrar, esto se debatió harto el año pasado. Y claro, si no era eso, estaba la opción de no reducir la jornada laboral y seguir manteniendo la jornada de 45 horas. Yo creo que en contexto de minoría parlamentaria, esto es una opinión muy personal, había que hacer esa concesión porque, digamos, la ganada a largo plazo va a ser mayor. Es decir, la jornada laboral se va a reducir, ya comenzó la reducción. Actualmente por ley se está trabajando 44 horas y en 2 años más se va a bajar a 40 horas. Y bueno, lo que muestra la evidencia internacional es que una vez que la jornada laboral se reduce, y después es muy difícil revertir esa medida. O sea, ya dudo mucho que después exista otra ley en un gobierno de derecha en donde se vuelva a subir la jornada laboral.
Lucas plantea, para terminar, que es una ganada del poder empresarial. O sea, absolutamente. Sí, fue una concesión que se le hizo al empresariado. Sí, absolutamente. El tema es que si no se hacía esa concesión, la alternativa era no reducir la jornada laboral. Entonces, sí, sí. Pero yo estoy de acuerdo, sí, fue una concesión que se hizo al empresariado y a la derecha. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Mañana nos reencontramos para, bueno, seguir debatiendo la actualidad de América Latina. Muchísimas gracias a los expositores y a la expositora y bueno, nos encontraremos mañana. Después van a quedar grabadas igual estas dos charlas, así que bueno, se van a poder difundir también. Muchísimas gracias. Ok, hasta mañana, los Gracias, Clara. esperamos. Bye. Nos vemos. Chao.